Seguimos ahondando en los alcances del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Para eso conversamos en Mañana en Directo con el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claudio, voy a simplificar la primera pregunta. ¿Chile ganó o perdió ayer en La Haya? Y lo pongo en ese blanco y negro, digamos, para poder hacer una idea general respecto a lo que ocurrió ayer. A ver, con absoluta transparencia yo creo que uno puede decir perfectamente que no es el fallo que nosotros estábamos esperando. Pero no creo que estas cosas se puedan plantear en blanco y negro. Porque si bien la Corte desestimó la objeción preliminar que presentó Chile y nosotros hubiésemos querido lógicamente que lo hubiese aceptado y el caso hubiese terminado y creíamos que teníamos buenos fundamentos para aquello, si bien eso ocurrió así, también en el fallo de la Corte hay consideraciones muy importantes para lo que viene a continuación. Y esa consideración más relevante es que la Corte señala, como se ha dicho, ¿no es cierto?, que lo que va a estar en discusión ahora es si existe o no una obligación de negociar. La Corte no ha dado por establecido una obligación de negociar, solo dice que va a examinar si esa obligación se ha verificado o no. Y en segundo lugar, si llegara a determinarse una obligación de negociar, la Corte nunca podría predeterminar el resultado que una obligación de esa naturaleza pudiera, emanar. Entonces, lo voy a plantear de otra forma. Hay muchas voces que dicen que esto fue derechamente una derrota para Chile. Una paliza. Y una paliza, dicen algunos incluso. ¿Es así o no? No, yo no estoy de acuerdo con esa percepción, porque efectivamente hay que hacer un análisis equilibrado de la sentencia. Y hablar de una paliza no da cuenta de un análisis equilibrado de la sentencia en este caso. ¿Por qué, Claudio? ¿Porque nunca se habla de palizas cuando se trata de temas procedimentales? ¿Es ese el punto? Bueno, en primer lugar, se trata de un incidente de procedimiento. No hay una decisión de la Corte sobre ningún punto de fondo. En segundo lugar, hay un punto muy relevante que es que con esta resolución la Corte ha acotado al máximo las pretensiones bolivianas. O sea, la demanda boliviana ha sido reducida a su mínima expresión, porque lo que vamos a discutir ahora es si hay o no una obligación de negociar, pero en ningún caso vamos a poder llegar a un resultado que es lo que aspira a Bolivia, que es cesión de soberanía. O sea, lo peor que puede pasar en el plazo de 4, 5, los años que sea, es que a Chile le digan ¿qué? Lo peor que podría pasar, cosa que nosotros vamos a defender la posición y estamos convencidos de la fortaleza de nuevos argumentos, ¿no es cierto?, de que no hay obligación de negociar. Lo peor que podría pasar en ese caso es que la Corte diga, sabe, Chile y Bolivia tienen que volver a sentarse a negociar sin un resultado predeterminado. Y entonces Chile cumpliría con el fallo solo en el momento en que se sienta con buena disposición a hablar del tema. Si es que esas conversaciones no llegan a buen puerto, no llegan a un resultado de una u otra cosa, nos levantamos en la misma situación, o sea, conversamos largamente y no resultó nada. Igualmente Chile estaría cumpliendo ese fallo eventual. Por supuesto, la obligación de negociar de buena fe implica que los estados, ¿no es cierto?, tienen que reunirse, plantear sus puntos de vista, pero al no tener un resultado predeterminado no está uno obligado a llegar a un determinado resultado. Claudio, desde el punto de vista del análisis, si esto fue un triunfo o una derrota, etcétera, hay un punto importante acá, que Chile trató de llevar el caso a decir, mire, este tema no lo puede analizar la Corte porque toca el Tratado de 1904. Y Bolivia no se refería precisamente al tratado para hacer el quite en el fondo a esa incompetencia eventual que podría decretar la Corte. Eso, cuando la Corte se declara competente, en el fondo le está dando el punto a Bolivia de poner el foco de atención sobre otro tema que no es el tratado. Y eso no es, de algún punto de vista, una derrota para Chile en el foco que está poniendo el debate la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que por ningún motivo, porque la forma de declararse competente de la Corte ha supuesto licuar de tal forma, descafeinar de tal forma la pretensión boliviana, que implica que al final de este proceso no se va a poder llegar, ¿no es cierto?, a decir que Chile está obligado a ceder sobre ¿Qué significa eso de licuar? Licuar significa básicamente de que la Corte incluso ha reconfigurado la demanda boliviana, porque en una parte dice claramente que Bolivia no le pide a la Corte declarar que tiene un derecho de acceso soberano al mar, ni pronunciarse sobre el estatus legal del Tratado de 1904. O sea,
claramente ahí está diciendo, mire, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el tema si Bolivia tiene o no un derecho de acceso soberano al mar. Eso significa descafeinar esto para las pretensiones bolivianas. No puede leerse de otra forma. Pero eso precisamente es lo que nosotros decíamos a contrario censo. Nosotros decíamos, señores jueces, no se confundan. Bolivia dice que no quiere revisar el tratado, pero en el fondo lo que quiere es revisar el tratado. Y eso no se lo compró la Corte. Bueno, lo que uno puede decir perfectamente a este respecto es que la Corte, para declararse competente, ha dicho que no está en cuestión la cesión territorial. Entonces, por el contrario, si la Corte hubiera razonado en sentido contrario, decir que, mira, Bolivia lo que está pidiendo a través de su demanda es conseguir al final una cesión soberana de un territorio costero, en ese caso la Corte habría tenido, lógicamente, que declararse incompetente. O sea, se declara competente solo porque entiende que esto no va a llegar finalmente a una cesión soberana de territorios costeros. Salvo que así lo decidieran ambas partes de consumo. Bueno, pero es un escenario distinto, digamos. Por supuesto. Claudio, Carlos Mesa, el embajador de la demanda marítima boliviana, decía ayer en su interpretación de este fallo que la Corte había reconocido aquí que hay un tema pendiente por conocer. ¿Es eso correcto? No, eso es incorrecto porque si uno lee cada uno de los párrafos de la sentencia no puede llegar a esa conclusión por ninguna parte. Pero no es cierto que le está dando la razón de que hay una negociación pendiente, en ese sentido tampoco. ¿Hay un reconocimiento? No, porque la Corte no se ha pronunciado respecto de si existe o no una obligación de negociar. Podría existir. Sino que la Corte ha dicho que es competente para examinar si eventualmente se ha podido llegar a configurar o no una obligación de negociar. Claudio, por último, desde la Cancillería, ¿qué mea culpa se puede hacer en términos de que es atendible los argumentos que ustedes dan en términos de que, bueno, la Corte lo que hizo fue descafeinar esto? Otros argumentos se dieron en el caso de Perú, pero lo que le queda a la opinión pública, que es lega en estos temas, es que al final siempre de Cancillería nos están explicando que se pusieron creativos, que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre aclaran, pero terminan oscureciendo. El hecho es que vamos perdiendo siempre. Es la sensación de mucha gente. Yo no tengo esa percepción. Nosotros tuvimos un caso con el Perú. En ese caso con el Perú, ¿no es cierto?, sobre límites marítimos, se determinaron muchos puntos a favor de Chile, se determinó que existía un límite marítimo, que ese límite marítimo era el paralelo, que pasaba por el hito 1, y el único elemento, por supuesto, que siempre vamos a estar en desacuerdo es la extensión de ese límite marítimo. De manera tal de que uno no puede decir, mire, acá siempre se ha fallado en contra de Chile. En este punto en particular, yo quiero decir que hubo y ha existido una posición de unidad nacional en el sentido de hacer uso de todos los recursos disponibles. Y este siempre se planteó como un incidente procesal que no iba a definir el fondo de esta materia. Y por lo tanto, si no hubiéramos presentado este recurso, hoy día nos estarían diciendo, bueno, ¿por qué usted no presentó el recurso si estaba disponible y era perfectamente admisible haberlo presentado, digamos? De manera tal de que yo creo que no es adecuada y correcta esa interpretación. Claudio, por último, yo más que desde el punto de vista político, me gustaría analizar desde el punto de vista estrictamente legal ciertas declaraciones de Jaime Rabinet, ex ministro de Defensa. Estuvo aquí hace algunos minutos. Él decía, ¿sabe qué? Aquí hay que renunciar al juicio, salirse del juicio y luego salirse probablemente del Pacto de Bogotá, porque en la práctica eso no va a acarrear ningún tipo de problema para Chile. En la práctica nadie nos va a obligar a cederle territorio a Bolivia, etcétera. ¿Es eso tan así? ¿Trae efectos o no una renuncia al juicio en la instancia en que estamos ahora? Yo quiero aclarar desde el punto de vista jurídico que si una parte no comparece, eso no impide que la Corte se pronuncie sobre el tema. O sea, la regla que está establecida en el artículo 53 es una regla para evitar que la rebeldía de una de las partes, o sea, la ausencia de una de las partes en el proceso, evite el pronunciamiento del tribunal. Por lo tanto, esto no es un recurso, no es una posibilidad jurídica admisible para las partes. Si una parte no se presenta, renuncia a su defensa. Yo creo que es la peor estrategia que una parte puede esgrimir en un juicio. Yo no se lo recomendaría a ningún cliente, que teniendo la posibilidad de presentar su argumento en una corte que va a decidir sí o sí, los presente o no, el caso, decida retirarse. Pero la diferencia que apuntaba Jaime Rabinet en el caso de un cliente, como usted dice, los tribunales internos tienen capacidad de imperio, pueden obligarlo a usted a ejecutar y puede llegar Carabineros a hacerlo ejecutar la sentencia. Aquí, en cambio, es más bien un deber moral, la Corte no tiene capacidad de obligarnos finalmente a nada. Nosotros, además, tenemos suficiente fuerza para repeler, no es para repeler, para disuadir, decía. Entonces,
¿Patear el tablero? Sí, patear el tablero, decía. Entendiendo que no era un tema procesal, sino que era mandarse a cambiar. No, francamente esa posición yo no encuentro ninguna razonabilidad, digamos. Hay que entender que nosotros estamos en el sistema internacional, ¿no es cierto? Formamos parte de las Naciones Unidas, parte del Pacto de Bogotá, y por lo tanto nos hemos comprometido a respetar las reglas y a jugar en ese marco de reglas del juego. Y la credibilidad internacional en ese sentido es muy importante. Además, hay que decir que efectivamente las decisiones de la Corte tienen la posibilidad de pedir su ejecución a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera tal de que tampoco es una decisión que quede completamente en el aire, por así decirlo, ¿no es cierto? De manera tal de que creo que es una estrategia muy equivocada, errónea, y la verdad, sin sentido, plantear un retiro de la Corte, y no encuentro ningún fundamento. Claudio, gracias por haber venido esta mañana. Okay, Muy muchas buen gracias. día.